Hola mis queridos amigos, bienvenidos a su espacio Políticamente Incorrectos. Ya saben, aquí la corrección política no tiene cabida. Y hoy estamos arrancando lo que es una nueva temporada en este podcast supremo. ¿Por qué es una nueva temporada? Porque vamos a tener a grandes figuras políticas con experiencia de nuestra ciudad, de nuestra provincia y quién sabe a futuro de nuestro país. Hoy nos acompaña el ingeniero Paul Carrasco. Un gusto en Políticamente Incorrectos. Carmita, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y me alegro que este proyecto les esté yendo bien y les siga yendo bien, ¿no? Todo lo que signifique información y creación de una nueva cultura política es importante para el país. La gente tiene miedo a decir política, tiene miedo a oír política y ni hablar de debatir de cosas políticas. Es más, tienen miedo a los políticos también, creo. A ver, lo que pasa, claro, pero no sé si es miedo. Lo que pasa es que, a ver, el Estado y los políticos no hemos construido un proceso de información política. A ver, ¿qué es la política? Es que todo el mundo piensa que la política es elecciones, todo le asocian con el tema de la corrupción. La política la puede practicar cualquiera, no solo desde un puesto político. La política es una ciencia que busca organizar y ordenar la sociedad para que los que conforman esa sociedad se cohabiten y convivan en armonía. Eso es la política realmente. Entonces, pero claro, o sea, la gente solo la asocia con el tema del poder, de administrar el Estado y de las elecciones. Y la política no es eso. Así es. Yo siempre les digo, nosotros hacemos política absolutamente todos los días de nuestras vidas. Cuando decido qué voy a comer, cuando decido en dónde voy a estudiar, qué voy a ver, en qué médico me voy a atender. Yo estoy haciendo política, estoy tomando decisiones que van a marcar el ritmo de mi vida. Y los políticos a gran escala lo que hacen también es eso de ahí. Es gobernarse. Es organizar su vida, ¿no? Usted lo que está haciendo todos los días es organizar su vida. Y lo mismo pasa con el Estado y con las organizaciones sociales, es decir, organizan la sociedad, organizan un gremio, organizan a la gente para mejorar sus condiciones de vida y mejorar su calidad de vida, digamos. Entonces, por lo tanto, eso es la política, es la verdad. Pero el problema también es que hay un proceso de ¿cómo se podría decir? Desprestigio permanente. Y no de los políticos, sí. No porque los políticos tengamos la culpa, sino nos meten eso en la cabeza. Todo es malo, no sirve nada, no sirve para nada. Y Tony Blair una vez, yo estuve hace 2 años en un foro en una mesa redonda entre Juan Manuel Santos y Tony Blair, que era el ex primer ministro del Reino Unido, y me dijo una cosa, Paul, ¿sí? Mientras moderaba yo este debate entre los dos, me dijo, Paul, ¿cuánto quisiera tener la popularidad de cuando era joven y la experiencia de hoy? Hoy no tengo la popularidad, pero tengo la experiencia para gobernar extraordinariamente. Yo creo que ese es un problema, ¿no? La gente piensa que todo el mundo nos han generado esto de que todos no sirven, todos roban, todos son corruptos, y al final no es así. Y la experiencia da mucho también. Todos al mismo saco en la política. ¿Qué hace que una persona decida, con todo este antecedente que hemos tocado, decida meterse a lo que se llama ese barro, ese fango de la política, como lo ven, como lo perciben actualmente? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede motivar? ¿Cómo decidió usted entrar a este tema ya político, partidista, de liderazgo? Cuéntenos un poco su experiencia. Primero, la política no es un fango ni es un... Sí, bueno, de hecho es durísimo, ¿no? Porque todo lo que significa poder es complicado, ¿no? Hay una frase de... No sé si usted vio la serie Vikingos. No soy buena para ver series. No es bueno. No, tiene que ver, sí. Vikingos me hicieron ver mis hijos, es una serie genial, donde el Ragnar, el rey vikingo, dice, la política atrae a los mejores. Sí, no, la política corrompe a los mejores y atrae a los peores. Y cierto es poder, es poder. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Yo creo que los políticos en general nacemos, se llevan la sangre. Hay gente que quiere ser política en el camino, pero no. Porque además hay gente que entra a la política, piensa que es fácil y después se dan cuenta del horror que es o lo duro que es. Exacto, y salen corriendo. Entonces, claro, pero es un problema de formación. Yo voy a contar siempre una historia, cuento de un amigo mío, un médico, ginecólogo, vino un día y me dijo, yo quiero ser
alcalde, ¿puedes apoyarme? Hace poco. Yo le dije, con gusto, pero con una condición. Claro, me dijo, ¿cuál? Que yo, en cambio, en 2 años que vos quieres ser alcalde, yo quiero ser ginecólogo. ¿Sí? Y me dijo, ¿estás loco? Digo, lo mismo te puedo decir, porque para ser político no es solo hablar y pararse en una tarima, tiene que prepararse, tiene que saber de gestión pública, tiene que saber de procesos públicos, tiene que saber de planificación. Usted puede tener una maestría, ¿sí? Pero usted tiene que saber de cómo estructurar un mapa estratégico de políticas públicas con indicadores de desarrollo, con indicadores de impacto, con programas, con proyectos, sí, prioridades, saber manejar qué partidas, las propuestas presupuestarias, el orgánico funcional del Estado, o de una alcaldía o de una prefectura. Entonces, son cosas absolutamente necesarias y no es así nomás. Cualquiera no puede ser político. Y ahí nos abrimos el paréntesis, ¿no? De que la improvisación se ha venido tomando los últimos puestos de poder y hemos estado pagando caros esas improvisaciones. Pienso yo que la política, como todo en la vida, tiene una curva de aprendizaje. No es que de una ya estamos acá en el top, sino comenzamos acá y vamos aprendiendo. Pero esa curva de aprendizaje en la política nos cuesta a todos los ciudadanos. Yo llegué a la conclusión, porque yo también me he equivocado, ¿no? Sí, yo llegué a la conclusión de que definitivamente el político nace y tiene que ir en un proceso formándose, porque he apoyado a gente que no es política, que viene de la empresa, que tiene un buen discurso, etcétera, pero el momento que están en el puesto no tienen idea de cómo administrar el Estado, ¿no? Cómo acercarse a la gente. Y veo lo que está pasando actualmente con el gobierno actual. Comunica espectacularmente en términos de TikTok, tiene procesos interesantes en términos de lo político, pero en términos de administración del Estado no hay salud, no hay educación, no saben administrar, no saben priorizar, no tienen un mapa de intervención, no hay políticas públicas. Y claro, a los jóvenes y a la gente nueva que creo que es indudable, se les ven estos procesos de comunicación en las redes sociales, que a mí me parece que comunica muy bien el presidente. Sí, le importa además un comino el resto, ¿no? Sí, y a mí me parece bien. Pero creo que el problema está en que la improvisación nos pasa factura. No se trata de ser un excelente empresario, un excelente médico. Se necesita formar estadistas. Se necesita estadistas. Y eso es un camino de vida. Cerrando el paréntesis, anécdotas. Queremos hoy día anécdotas. Cuénteme cómo usted decidió incurrir a la política, qué fue como lo más difícil, cuál fue esa traba. No, yo he sido político toda mi vida. O sea, fui presidente del grado, en la Asunción, fui presidente del curso, en el técnico salesiano tuve problemas y dificultades y me fui al benigno malo porque en el técnico quise armar el consejo estudiantil, en esa época no había. En la universidad fui presidente. Y yo creo que varias cosas, o sea, nací con esto, me encanta. Por eso le decía que no solo es fango. La política es divina. Si usted logra servir a la gente, pucha, es una maravilla, ¿no? O sea, también es ingrata. También es ingrata, ¿no? Sí, es ingrata porque, por ejemplo, ¿no? Yo estoy retirado de la política por un tiempo, o para siempre, no sé. Pero resulta que la gente dice, no, todos son millonarios, no necesita trabajo, va donde los públicos dicen, este no es de nuestra línea, los privados dicen, en cambio, no, nos ha de querer utilizar, y es como, le tratan como si fuera un presidiario, un ex carcelario, la verdad. O sea, por eso yo le digo, al que quiere ser político, sepa en dónde se mete, ¿sí? Entonces, yo nací con eso. ¿Qué anécdotas? Me acuerdo que llegó el presidente Rafael Correa, era ministro en esa época de finanzas. Y éramos jóvenes, él y yo, ¿no? Sí, éramos jóvenes. Teníamos 33, 34 años. Sí, él tenía un poco más. Y resulta que hicimos, muy ejecutivo, el presidente, en eso sí hay que decirlo, el presidente Correa era un tipo ejecutivo de primera. Resolvimos problemas de recursos de la prefectura. Yo estaba ya de prefecto. Y él tenía... Bueno, terminamos a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, y me dice, ¿y no me vas a invitar a comer algo? Le digo, ministro, claro, pues. Digo, ¿qué quieres? Dice, un cuy. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Entonces le llamo a José Quispe, ¿sí? En el Cobayo, gran amigo, le llamamos, le decimos, oiga, prepare unos cuyes que voy con el ministro. Me dice, ya, no hay problema. Pero el presidente Correa, en esa época ministro, estaba con un grupo de gente.
Y nosotros dijimos, ya, pues, o sea, vamos. Y digo, ¿y qué vamos a comer? Y me dice, ¿y podemos cantar allí? Le digo, presidente, digo, ministro, claro, ese rato, oiga, den consiguiendo un grupo de gente, cantantes y todo. Porque además era muy ejecutivo y nos fue muy bien esa reunión, ¿sí? Y lo hicimos, nos fuimos, ¿sí? Pedí unos canelazos, éramos guambras. Y bueno, lo cierto es que nos fuimos de farra. Ha sabido cantar muy bien, sabía, ¿sí? Cantaba, bailamos con la gente y se armó un farrón. Entre eso de las 7 de la mañana, ¿sí? Sonaba el teléfono en mi casa, me despierto, ¿sí? El convencional en esa época. No. Ya había celular. Ya había celular. El celular sale en el 98, era un ladrillote terrible, enorme, sí. Pero sí. Y me llaman, y había el BlackBerry. Era el BlackBerry. Claro, el BlackBerry. Sí. Para no decir en cuencano, ¿no? BlackBerry. Sí. Porque en cuencano, ¿cómo sería? BlackBerry. Bueno, y lo cierto es que me llaman al teléfono el Marcelo Cabrera, a quien le mando un saludo, ¿sí? Le mando un saludo porque no le he visto tiempos, ¿sí? Y han de decir, ya estará queriendo, decía, claro. Y me llama el Marcelo Cabrera, oiga, Paul, ¿qué hizo? Estoy aquí con todas las cámaras de una reunión esperando al ministro y me acaban de llamar que ha llegado a las 6 de la mañana. ¿Sí? Ese rato dije, pero ya qué culpa tengo. Lo cierto es que se suspendió la reunión. El ministro, obviamente, en esa época, el presidente joven también, estaba azarado y todo, porque claro, nos fuimos de largo, ¿no? Eso es una anécdota lindísima. Sí, una anécdota muy linda. Otra vez, esta anécdota es increíble, ¿no? Se cae Lucio Gutiérrez y me llama el nuevo presidente, Alfredo Palacios, y me dice, vente a Quito. También era prefecto. Es la primera vez que yo era prefecto también, sí, de la Asamblea Ciudadana. Era la primera vez que, yo había liderado el proceso de la caída de Lucio Gutiérrez, ¿no? Resulta que cuando llego, y esto es la primera vez que lo voy a contar públicamente, porque es una anécdota extraordinaria que la gente no sabe. Primicia. Y me llama el presidente, voy con Carlos Fernández de Córdoba, ingresamos, que era mi viceprefecto, ingresamos a la reunión con Alfredo Palacios, y me dice, dame un nombre para vicepresidente. Y nosotros... Que nosotros tenemos el nombre para vicepresidente. Sí, dame el nombre para vicepresidente que tengo que hablar en la asamblea porque voy a pasar la terna. Y realmente, sí, no voy a dar los nombres. Sí, bueno, de algún rato ya no pasa nada, ¿no? Pero ese momento le llamamos a Carlos Castro, que era mi asesor también, al doctor Carlos Castro, papá de Adrián. ¿Sí? Y Carlos nos dice, espérese, y empezamos a dar nombres de rato. Monseñor Luna, el Corcho Cordero, ¿quién más? La Rosalía Arteaga. Lluvia de ideas. Sí. Lluvia de ideas. Sí. ¿Quién más? Ya no me acuerdo los nombres que ese rato circularon, ¿no? Y de pronto Carlos Castro por el teléfono nos dice, Alejandro Serrano Aguilar. Alejandro es un tipo que no le va a serruchar el piso a Alfredo Palacios. Alejandro Serrano es un tipo honesto, es conservador, va a unir a la derecha, que es lo que necesita Palacios. ¿Sí? Y entonces ese rato entramos, el Carlos Fernández y yo, y le decimos, presidente Palacios, sí, Alejandro Serrano. Y me dice, qué buen nombre. Dice, perfecto, consulta con sus asesores ahí, solito nosotros, verá. O sea, digo, solito nosotros poniendo vicepresidente. ¿Sí? Y resulta que nos dice, ya, listo, llámale. Entonces le llamo al Carlos Castro, yo estaba con Carlos Fernández, le llamo, buenos amigos, además, buenos asesores. Le llamo a la casa y no nos contestaban. Y entonces nos dice una señora, ¿sabe qué? La señora le contesta a Carlos Castro y le dice que era la trabajadora doméstica. Y le dice, no está aquí el doctor. ¿Y en dónde está? En la playa, está de vacaciones. Denos el teléfono. ¿Sí? Le llamo y me contesta una de las hijas. Y estaban en una farra. Estaban en Salinas, en una farra que usted no se imagina. Y no recuerdo cuál de las hijas. Le digo, no seas malita, necesito al doctor este rato. Dice, está durmiendo Paul, ya es tarde. Además era tipo, no sé, 12 de la noche, no sé. ¿Y sabe qué pasó? Se acercó el doctor, digo, hazle despertar. El doctor Alejandro Serrano se acercó y le dije, sí, doctor, acepta la vicepresidencia, estoy con el doctor Alfredo Palacios, presidente de la República. Acepte, le pongo. Le puse, y Alfredo le propuso ese rato la vicepresidencia de la República,
Y el rato que regresó el teléfono, que el presidente me regresó el teléfono, oímos que todo el mundo gritaba, ya no era fiesta. O sea, todo el mundo gritaba, se oía en la, ¿sí? ¡Ah! Y ese rato le mandaron el avión presidencial y le trajeron, y bueno, y así hicieron ahí los procesos, ¿no? Es una anécdota increíble, Genial, ¿no? Lindas, claro, lindas claro cosas. sí. Son cosas que la gente no conoce y que a uno le... O sea, son decisiones del momento. La política es muy dinámica, ¿no? La política tiene una fotografía del momento y al siguiente segundo ya pasó. Ya Exacto, no es lo mismo. ya no es lo mismo. Mañana ya es otro escenario. Por eso cuando viene alguien y dice, quiero ser candidato en tal época, primero hay que formarse. La política es responsabilidad. Que uno haga TikTok, que haga locuras por un lado, eso es una cosa, porque eso me divierte en mi caso. Pero aquí en el programa hay que decirle a la gente, se necesita escoger por estadistas, gente preparada para manejar el Estado y psicológicamente preparada para manejar el poder, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Yo digo que el poder sí es como que un gran monstruo que trata de aplastar a todos y si no estamos bien parados vamos a hacer simplemente plasta como todos los demás. O sea, no vamos a hacer plasta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es plasta al resto. No, pero es que luego como personas, ¿en dónde quedamos? La gente a veces no logra entender que el poder es transitorio, es un paso y una etapa de la vida. ¿Cuántos años Paul estuvo en el poder? A ver, yo como prefecto y en el poder político, a ver, desde los 25, 26 años hasta hace unos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, realmente es muy... Pero a ver... pasa. Pero claro, no, pasó, pero además, lo que pasa es que el manejo del poder necesita gente que ya haya manejado el poder. A ver, no porque es joven, sí, va a cambiar el país. No es cierto, no coman cuento. No porque es viejo, va a cambiar el país. No, se necesita la mezcla entre liderazgo joven, ejecutor, pero con la experiencia de tener gente a su alrededor que pueda, como en el caso que les acabo de contar, como Carlos Castro, Carlos Fernández de Córdoba, quienes gobernaban conmigo, sí, que puedan ayudar con experiencia a manejar bien las cosas y que se conozca de gestión pública, sobre todo, entonces de administración pública. Entonces, se necesita manejar ese poder, pero además psicológicamente estar preparado para eso, porque por más que usted crea que no le va a agarrar el delirio de poder, sí le agarra. La verdad. Sí. Eso entonces, es lo más seguro que pasa. Y eso pasa, ¿no? Siempre digo a 2 personas con 2 gramos de poder y que ya se creen lo máximo, sin darse cuenta. ¿Usted ha tenido poder alguna vez? ¿Poder fuerte? Sí, en la Asamblea Nacional, cuando era la asesora de la Comisión de Fiscalización, era una llamada al Banco Central, al director del SRI. ¿Y eso no le mareó? Realmente tenía como un cable a tierra constante, que era mi familia, que estaba ahí como sosteniéndome y cuidado te pierdes. Mi esposo constantemente me decía así, mando un saludo a Raúl que siempre está apoyándonos y es el hombre. Hola, Raulito. Sí, él siempre era como cuidado te mareas, cuidado te pierdes. Ya te ahora que dice creyendo. el hombre detrás del poder, a mi mujer, que ya llevo 29 años de matrimonio, sí, a mi mujer siempre le decían, la mujer detrás del poder, perdóneme, mi mujer es feminista, o sea, no, perdóneme un ratito, adelante, sí, al lado o adelante, pero atrás nunca, sí. Sabe que sí, pero yo sí creo que más allá del cable a tierra que también uno necesita, pero sí el poder requiere mucha preparación para manejarlo. Sí, yo no creo que es una cosa de un día para el otro, sí, creo que hay que formar, por eso la política. El político tiene que empezar siendo consejero, concejal, sí, administrador público, luego alcalde, prefecto, presidente. Pero en este país pasa por ustedes, ciudadanos. No es culpa. Si estamos jodidos, perdónenme la palabra, porque yo camino en la calle y me dicen, no, pero es que estamos fregados por los políticos. No. ¿Quién escoge al político? Usted, pues. El joven que está aquí, el joven que está atrás, ¿cómo se llama? Jeremy escoge a los gobernantes. Yo no. Yo ya pasé. Sí, yo también voto y todo, pero la mayoría, que son los jóvenes de 35 a 18 años. Ellos son la mayoría. Ellos son la mayoría, ellos escogen ahora. Y si estamos fregados, no se quejen, porque ustedes votaron. Así es. No yo. Yo soy de las minorías. Me hace acuerdo a cuando dicen, es que esta juventud de ahora no sabe hacer nada, no la sabe hacer. Estudia. Pero, oiga, y usted no es el que le crió a esta juventud de ahora. Claro. ¿De qué se queja? Claro, pero yo creo, es lo mismo con el poder. Yo creo que, sí, exacto, pero yo creo, o estoy convencido de que ya no es nuestra etapa. Políticamente puedo seguir siendo, tengo 53 años, pero quienes votan son los jóvenes. Y ellos son los que tienen que responder por sus actos.
¿Sí me explico? Sí, Entonces, ya no es un tema de cómo... No, si escogimos mal con el presidente Noboa, ¿sí?, que yo creo que no está administrando el Estado, o sea, esto nos va a estallar mucho más fuerte, y lo mismo con Lazo, a quien yo apoyé en su momento, y lo mismo con Lenin. O sea, en eso sí, y podemos discutir y debatir. Yo fui anticorreísta, pero es indudable que desde después del correísmo no tenemos una propuesta de gobierno, no tenemos un plan de gobierno, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando uno vota, es responsable. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, si alguien vota por Noboa, o la mayoría vota por el señor Noboa, o vota por el señor Lazo, o vota por el señor... Tenemos que hacer, o el señor Lenin, o el que venga, y vemos que nos hemos equivocado, hay que asumir esa responsabilidad. No es culpa del Noboa, ni es culpa suya, ni del Paul Carrasco, que fue político hace algunos años. No, pues porque es de la gente que escogió, por lo tanto, hay que saber escoger, y hay que... ¿Cuál es mi rol? Y su rol, por ejemplo, con el programa. Educar, comunicar, que la gente pierda exacto. ese temor de hablar de la política, de debatir de la política, Exacto. porque si no es como que va a dar el examen de matemáticas sin saber cuánto es 1 más 1, entonces va a sacarse mal, y eso es lo que está pasando. Verá, tan mal informados estamos que cuando yo camino en la calle hay gente que me dice, ¡alcalde! Hay gente que me dice, ¿cómo le va en la asamblea, Paul? No tienen idea de que no fui candidato a asamblea, que perdí la alcaldía, no me fue mal, pero perdí la alcaldía, ¿sí? Entonces, ¿sí ve? Eso es un problema, ese no es problema mío, pues. No, cuando usted le Ese es pregunta... problema de usted, que no está enterado, que no lee, que no revisa las redes, o que solo lee los fake news y no está, o ve lo que dicen los haters y no lo que es real. Pregúntele a una persona de la calle el nombre de los 5 asambleístas y no sabe. Claro. Capaz de uno no sabe. No, es que los asambleístas no suenan. Bueno, pero no suenan, pero usted va a votar por ellos o usted votó. Exacto, usted les puso ahí. Exacto. No sabe? Entonces es un problema de formación y necesitamos que este país entienda la diversidad, además. Sí, porque sí. verá, ahí hay otro tema. A ver, el Ecuador es mega diverso. Completamente. Ya, entonces, todo el mundo piensa, ya viene este para cambiar. ¿Y qué dice este? Voy a ser honrado y voy a administrar bien. Así se va a ir al diablo. Tiene que saber cómo estructurar un nuevo modelo. A ver, el problema es, o vienen los de la izquierda e implementan un modelo a la izquierda. Los que vienen de la derecha, un modelo ortodoxo como el actual en términos económicos. ¿Sí? El tema es que ni izquierda ni derecha. El tema es cómo construimos un modelo a la ecuatoriana. Porque y para construir con tanta diversidad no podemos poner ahí un patrón y decir ahora sí en este cajón estamos. Exacto. A ver, Carlos, el problema es que gobernamos con políticas homogenizantes. Entonces, necesitamos estadistas que conozcan la realidad del Ecuador y podamos, por ejemplo, ¿cuál es mi planteamiento? Desde la perspectiva del Estado ecuatoriano, reconocer esa diversidad y armar un mapa político o de políticas públicas que estén definidas para los territorios y para esa diversidad. Por ejemplo, no podemos seguir con un Estado centralista. Entonces, yo propongo que vayamos a un modelo de autonomías territoriales focalizadas por sectores. Federalismo. Sí. No. Esto no es federalismo, ya ve. Sí, entonces, el federalismo está bien en países grandes. Aquí lo que necesitamos hacer es focalizar la autonomía. Por ejemplo, en términos productivos, ¿sí? ¿Qué produce la SUAY? Nosotros somos fuertes en lácteos. Entonces, muy bien, somos los segundos productores en lácteos. Muy bien, entonces, todo lo que signifique aranceles, manejo arancelario en lácteos, todo lo que signifique importaciones, exportaciones en lácteos, materia prima, etcétera, la manejamos desde aquí. Y todo lo que signifique impuestos en lácteos, lo manejamos desde aquí para convertirnos en un generador de la producción de lácteos y crecer en nuestro Producto Interno Bruto provincial. ¿Sí ve? Estamos hablando de una descentralización, no de territorios como el GAT parroquial, el GAT municipal, sino de producción. De sectores. De sectores productivos. Puede ser salud, puede ser no solo producción, no solo productivo. Puede ser educativo, puede ser dependiendo de cómo usted ordene el territorio a nivel nacional. Y entonces ahí viene un tema. Entonces usted deja de pensar en políticas macroeconómicas porque las medidas macroeconómicas como las que toma ahora el gobierno actual o cualquier gobierno, lo que hace es genera desempleo, ¿sí?
porque al final son políticas de ajuste económico, subir el IVA, lo que vamos a firmar ahora por los 4.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, son medidas que aplastan al pueblo y no generan empleo, generan inseguridad además. Si usted quiere resolver el tema de seguridad, no va por las medidas macroeconómicas. Si usted lo que hace es ordena las ventajas comparativas del territorio y logra estructurar un PIB focalizado por territorio, ese es, por ejemplo, yo creo, un modelo a la ecuatoriana. Lo otro, ¿cuál es el tema de los indígenas? Son 14 nacionalidades, tienen su lógica y su cosmovisión. ¿Qué tendríamos que hacer? Generemos un presupuesto participativo para las 14 nacionalidades del país. Sí, ellos tienen su cédula de identidad, les identificamos por nacionalidades y que cada uno de ellos, sí, que cada nacionalidad tiene un cabildo y ellos manejen su presupuesto dentro del marco del Estado ecuatoriano. Eso es manejarse con políticas que rescaten la diversidad. Entonces es un modelo a la ecuatoriana. Estoy con esta cámara. Un modelo a la ecuatoriana diferente. ¿Sí? Pero para eso necesitamos prepararnos. Y el país y los electores no ven esto, sino simplemente, sí, al guapo, al lindo, al que habla, al que sale. Y estamos complicados. Al joven, al viejo, y nunca vemos como que un perfil completo de qué es lo que está necesitando nuestro país. Por ejemplo, Paul, yo no he visto a una persona en muchísimo tiempo que tenga una visión del Ecuador de aquí a 30 años, una visión de Cuenca de aquí a 30 años, una visión de la SUAY de aquí a 30 años, si no estamos solamente con políticas inmediatísticas, lo que se ve y lo que no se ve de las políticas. Salvo en nuestra prefectura. Nosotros tuvimos el plan estratégico de la SUAY que estuvo programado al 2030, me parece. Sí, le digo porque también hay que defender, porque también hay Además que la gente no conoce, ¿no? Y que la gente no conoce, sí. No, pero también es porque son las nuevas generaciones. Yo ya pertenezco a otras generaciones. O sea, yo estoy en la disyuntiva entre que los jóvenes que me quieren y dicen, porque yo le he visto en TikTok a este man, alguna locura hizo, pero los veteranos de mi edad que dicen, no, ese tipo está loco, es un ridículo, ¿sí? Chavorruco, o ya pasó de chavorruco usted. No, yo creo que estoy en ese proceso de entrar, sí. Pero claro, yo sí creo que el problema está justo en eso. Esa es la diferencia del Estado. Un estadista, sí, Churchill, a quien yo sigo muchísimo, decía, el político deja de ser político cuando deja de pensar en las elecciones, ¿sí? Un político deja de ser político y pasa a ser estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y pasa a pensar en las próximas generaciones. ¿Sí? Ese es el estadista real. Y entonces, en esa perspectiva, hay que armar un plan estratégico. Y estoy de acuerdo con usted. Nadie diseña, hay que diseñar. El plan estratégico no solo habla del futuro, sino de cómo resolver la coyuntura, cómo resolver el corto plazo, el mediano plazo, para objetivos generales y objetivos específicos a largo plazo. ¿Sí? Ahora, eso, por ejemplo, yo digo, una nueva forma de administrar el Estado ecuatoriano sería llamar a una consulta popular. Pero no llamarle para preguntarle cosas que la gente no entiende. ¿Cuál es la prioridad del país en los próximos 20 años? Y que la gente decida y vaya y vote y diga, presidente, dedíquese estos 4 años a seguridad, ya. Entonces la gente va a saber que estos 4 años no le voy a pedir nada más a este loco, a este presidente, porque voy a definir, él tiene que responder, y ya le dijimos que responda sobre seguridad. Los próximos 4 años o 10 años, educación y salud, pero que la gente defina y generemos una conciencia. Esto se llama psicología de masas, ¿no? Sí. O ahora, psicología popular. Ahora, ahí yo digo, y la gente que está eligiendo, cuando elige solamente por un impulso, por lo que ve, por la publicidad, no caeríamos en lo mismo que estamos ahora, en tener electores desinformados que va a votar por lo que le hizo más ruido en el uno o en el otro oído. No, porque en este caso yo creo que tiene que haber un proceso de participación social previa a una consulta popular, asambleas provinciales, asambleas ciudadanas, asambleas parroquiales, organizaciones sociales para discutir y debatir la temática del país. Eso se llama participación social. Yo generé los parlamentos populares en todos los temas, sí, que no se han vuelto a dar nunca más. Gobernábamos así. Entonces usted genera una cultura de debate previo a una decisión y luego va a una consulta popular, sí, en donde ya todo el mundo debatió. Eso se llama ser administrador real de un Estado. Entonces pone a todos los jóvenes de las universidades, por ejemplo. Si por decreto ejecutivo les ponemos ministerial a todas las universidades a discutir a los jóvenes un día a la semana cuáles deberían ser las prioridades del ecuatoriano y del Estado. Y todos esos temas salen para ser consultados en la consulta popular. ¿Sí me explico? Entonces es al revés. No pongo yo
Sale de la gente. Sale de la gente. Y con eso nos lanzamos un gran proceso. Además de eso genera cultura política. ¿Sí? Por supuesto. Nos lanzamos, ahí sí, la decisión que la gente decida. A ver, luego de 6 meses de discusión o un año, vamos a decidir. El Ecuador en los próximos 10 años va a ser un Ecuador con educación. O en los próximos 20 va a ser un Ecuador productivo. O en los próximos 50 va a ser un Ecuador con salud. Sí. Y la gente va a tener capacidad de saber, o más bien, decidió sobre algo que cree que es lo correcto y no sobre... Pero por Dios, si a nosotros nos preguntan, ¿sí? ¿Quiere que el ejército salga a la calle? Dice, sí. Sí. Claro. Y nos preguntan, ¿quieres reformar el artículo 248 del Código Penal? Ni usted ni yo sabemos. Que nosotros estamos en política. No le pregunte eso al ciudadano. Entonces esas cosas son trampa. Pero caemos en la trampa. Seguimos cayendo en la trampa. Ahora, ¿cómo? A ver, lindo esta propuesta y claro, podemos trabajar con los jóvenes, incluso de los colegios, 16 años para arriba, pudiesen estar debatiendo en esto las universidades, pero el grueso de la población continúa con ese desinterés por la política y eso es lo que no hemos logrado todavía captar. Que la gente se dé cuenta y se interese que si mañana le suben la gasolina son políticas públicas, que si mañana sube el pan son políticas públicas, que si va al centro de salud y no tiene una pastilla son políticas públicas, que se interese porque en realidad esto es lo que rige nuestra vida, las condiciones de nuestra vida, pero no hemos conseguido todavía que la gente esté interesada en eso. No hemos conseguido porque nadie se preocupa de eso, por eso le hablo de psicología popular y psicología de masas. Si usted necesita un estadista que mientras va construyendo y resolviendo los problemas del día a día, construye un proceso de discusión desde la ciudadanía, de participación social, de discusión permanente en todos los espacios. Hay que fomentar los espacios de participación, por ejemplo, los colectivos, las cámaras. Eso ya se perdió, eso hay que volverlo a estructurar. Sí, mientras hace eso, también hay que estructurar una propuesta de psicología de masas en términos de, por ejemplo, ahí sí el marketing, en vez de decir yo soy el bacán, perdónenme, es decir, yo soy el que estoy haciendo, más bien construir, por ejemplo, usted ha oído últimamente, o yo no oigo años, una campaña donde la gente nos despierten en la radio, en las redes, donde el gobierno tenga 10, 100, 200 TikTokers y tenga las radios y todo el mundo se levante y diga, cuando usted escuche y digan en la radio, no una mala noticia, sino entre todas las malas noticias de los asesinatos, de todo lo que uno oye al diario, le digan, oiga, usted vale mucho, ¿sabe qué? Preocúpese de esto, usted es una persona a la que le queremos. ¿Sí? Dese una mano, levántese positivo. Esos son procesos de psicología popular que no se han aplicado y que yo lo apliqué en la prefectura, mucho en la zona rural, pero la gente también se olvida. Y claro, también hay un problema, hay procesos de renovación, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, claro. De reformulación. Pero no hay Estado. Por lo tanto, al no haber Estado, no hay quien se preocupe de esto. Y no hay cultura política, lo que usted está pidiendo, porque no hay Estado, porque no hay un estadista. Lo que tenemos son aventureros. Y yo he sido parte, no por aventurero, sino porque he apostado por gente que pensé. Vale la aclaración. Sí, porque he apostado por gente que pensé, y ofrezco disculpas públicas si me he equivocado, pero he apostado por gente que pensé que podría tener ese modelo de Estado. Ahora definitivamente aprendí que como es zapatero a tus zapatos. Los políticos somos los que tenemos que administrar el país y una provincia y una ciudad. Paul, me acaba de dar un pase gol para una pregunta. Dígame, yo le di el pase gol ya. A ver si les respondo. Sin censura. Ya. Siempre han dicho que Paul tiene un montón de camisetas. Hace un rato dijo yo fui escorreísta, ahora también hablamos medio que apoyado a uno, apoyado a otro. ¿Cómo funciona esto? No, pero es que ese es el concepto que yo he querido romper. Ese es el problema. Cuando se dice eso, la gente dice camisetero, ¿no? Justo, a ver, el país es mega diverso. Entonces, por lo tanto, tiene facciones y tiene sectores territoriales. Los manavitas, los cuencanos, los de entre Chorrelegui y de Gualaceo, nomás ya tenemos ya diferencias y no se llevan. Sí, entonces, pero además de eso, hay blancos, hay mestizos, hay afros, hay indígenas, ¿sí? Entonces, es mega diverso. Entonces, claro, el problema está en ser dueños de la verdad y no reconocer la diversidad. Yo soy un libre pensador. El libre pensador se acomoda a las verdades de la coyuntura que con la tecnología han ido cambiando. ¿Sí me explico? Entonces usted no tiene la verdad hoy. Hoy puede decir esto es verdad, mañana ya no.
Y entonces, ¿qué hago yo y qué aprendí en mi vida? ¿Cómo me quedo con una camisa de fuerza? ¿Cómo se queda con una camisa de fuerza? Porque eso no es del Ecuador, pues. Entonces, lo que tiene que hacer es conversar con todos los sectores y concertar. Yo soy el mayor concertador de este país. Aunque me digan, y eso no es ser camisetero. Eso es, yo fui el primero en casar el matrimonio igualitario, violando la ley en esa época. Casé a los primeros homos, digamos así, ¿sí? Gays, o como se quiera llamar, trans, ¿sí? En este país. Yo. Y fui perseguido por Correa por eso. Fui el primero en hacer una ordenanza provincial en el país para que la mujer decida sobre su cuerpo y sobre el tema del aborto. ¿Sí? Eso significa reconocer la diversidad, pero igual me sentaba con la Iglesia Católica y con los ortodoxos de la Iglesia, digamos, ¿sí? Y les decía, ¿qué es la diversidad? Hay gente que no está de acuerdo con esto, hay otros que sí. Entonces, no es camisetero, es el manejo de la diversidad siendo un libre pensador para cohabitar y lograr la armonía entre la gente. Eso es lo que hay que entender. Entonces, el problema es justo, ¿sí? Decir, es camisetero, eso es justo lo que corrompe la mentalidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque dicen, nos han enseñado que no, es que conversa con el uno y no, y ya no debería conversar con este, o ya no debería sentarse. Mientras más sumemos, mucho mejor, pues. Eso significa cohabitar en la diversidad. Además que cuando las cosas se ponen sobre la mesa, la diferencia genera debate y genera discusión y puede llegar a propuestas que quizá a un solo sector del país no se le hubiese ocurrido, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Es más, pienso que estamos en una era en que las camisetas, los colores ya no están funcionando, ya no nos han funcionado durante tanto tiempo, ni el rojo ni el azul. Ahora necesitamos realmente ponernos el color de nuestro país, lo que decía Paul. Un modelo a la ecuatoriana. Hacer a lo nuestro las cosas, porque eso es lo que necesitamos. Si no, traemos prototipos listos y queremos implementar en una región en la que no se dan las cosas. Recuerdo claramente había en un gobierno anterior en donde trajeron, yo les hablo desde la ingeniería civil, ¿no? Entonces, había un modelo de casa y decía esto se construye en todo el país. Solamente ahí yo decía, a ver, ratito, en la costa yo no me sirve eso, la altura de las paredes necesito otra, necesito que entre el viento porque hay costa, en la sierra sí necesito esto, en el oriente necesito que las bases estén elevadas. O sea, es asentar en cada realidad. Yo tenía 24 años y me fui a trabajar en la provincia de Bolívar para Plan Internacional y la consultora que dirijo yo ahora. Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo, déjeme hacer publicidad. Sí, consultora. ¿Sabe qué pasó? Patricio Castro, sí, que claro, era el Pachi. Entonces, ¿qué pasó? Fíjese usted, llegué yo en esa etapa, ¿sí? Y había en unas comunidades a 4.500 metros, en el Chimborazo, había un problema de bronquitis en los niños. Ojo, ¿no? Y el gerente, que era un salvadoreño, me lleva y me dice, acompáñame a ver qué es lo que pasa. Contrataron un equipo para analizar por qué los niños estaban enfermando. Cuando yo llegué, sí, en esa comunidad, en el Chimborazo, resulta que las casas están pegadas al piso y el techo es pegado al piso. Usted tiene que agacharse y entra y entonces es un hueco, ¿sí? Bajo el nivel del suelo, digamos así, ¿no es cierto? En el subsuelo. Sí. Y el techo está pegado al piso. Y adentro, ¿sí? Usted tiene el fogón y la cocina. ¿Qué pasó? Algún genio, ¿sí? De la salud llegó allí y descubrió que las mujeres tenían escoliosis de la columna debido a que pasaban cocinando en el piso. ¿Qué hicieron? Les recomendaron, pongamos una cocina arriba. Entonces les dieron una cocina y pues subieron la cocina y las mujeres empezaron a cocinar, ¿sí? Paradas, no agachadas. Pero resulta que al poco tiempo de eso los niños se empezaron a enfermar. ¿Y sabe por qué se empezaron a enfermar? Porque la cocina calentaba el piso, pues, adentro de la casa. Claro. Sí, era de fogón, pues. Y entonces los niños adentro caminan en el mundo indígena, caminan desnudos. Y descalzos. Descalzos. Y entonces cuando subieron la cocina, ¿sí? A gas, enfriaron el piso y enfermaron a muchísimos niños de esa comunidad. Entonces, ¿sí ve? El problema está en pensar dogmáticamente o en términos fundamentalistas, cuando lo que debemos hacer es diseñar un proceso de Estado justo, con políticas públicas
diferentes para la diversidad. Y la política, por lo tanto, es sentarse con los diferentes. Entonces, si mañana me siento con Pachacuti, él ya se ha cambiado de camiseta. Ese es lo que los viejos políticos y los nuevos políticos nos quieren hacer pensar. Porque hay nuevos que piensan así. Sí. No ha cambiado. Los políticos en realidad a veces tratan de ser igualitos, también patrones y no se modernizan, no vamos a las nuevas generaciones, son solamente jóvenes de edad, pero no son jóvenes en el cambio de la política. El problema está en que la gente que tiene formación, ¿sí? ¿Sabe qué, Carmita? La gente que tiene formación es la que no se dedica a analizar esto. Y piensan, ya el Carrasco viejo, el otro viejo, el joven. No es un problema de edad, es un tema de visión y conceptos. Además que todos en la vida tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Así como este segundo espacio, esta segunda temporada de este podcast. Y cuando la creábamos esta temporada decíamos, bueno, pensemos ya en un político de trayectoria y comencemos con el que consideremos que sea el más políticamente incorrecto. Y nos acordamos de Paul. El Carrasco. Sí. ¿Cuál ha sido, Paul, como su jugada más políticamente incorrecta? Ya mencionó algunas, ¿no? Cuando contaba esas anécdotas. No, pero bueno, las anécdotas ahí sí, ¿no? Sí, pero a ver, una. pero yo creería que la más incorrecta, sí, haber apoyado a dos personas que creo que me equivoqué terriblemente y son de dos extremos, ¿no? Alberto Acosta, ya, incorrectamente político, yo no debíamos haberle apoyado nunca, ¿sí? Porque me decepcionó en la vida, más allá de que es un buen tipo, una buena persona, y Guillermo Lasso. Guillermo Lasso también, qué decepción. Entonces creo que me equivoqué y ofrezco disculpas, ¿sí? Pero creo que me equivoqué. Sobre todo en la segunda, con Guillermo Lasso, me equivoqué terriblemente, ¿no? Digamos que esas son como dos acciones de equivocaciones en la política, pero algo así como políticamente incorrecto, que esto los políticos, la corrección política no me permitiría hacer, pero ahí voy, no importa. En términos políticos, pero o en términos personales. No importa. Sí, porque en términos personales, sí. No voy a decir el lugar, pero, por ejemplo, ¿no? Esto en términos personales. En la prefectura, sí, se bebe mucho por la cultura, sí, por la cultura comunitaria, y se come mucho, uno sube muchísimo de peso, claro, de la ruralidad. Sí, y uno tiene que, entonces, claro, entonces, por ejemplo, alguien puede decir, pero no te chumes, ¿cómo no voy a chumar si yo recorro cinco comunidades y en cada una le van dando un trago? Sí, claro. o dos. Entonces ya se complica. Y encima come cuy, no te engordes. Come cuy, hornado. Pero además es la gratitud de la gente y eso es parte de la cultura. Resulta que hace días sacaron lo del tema de que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha estado chispo en España. Sí. Se oyó la noticia de que ha estado chispo y todo. A mí no me parece, sí. Pero digo, sí, y también luego sacaron un discurso que también parece que ha estado chispo en Italia. No sé si vio, sí, ya en las redes. No sé si es verdad, pero... Y yo le digo a mi mujer, pero bueno, ya la primera vez, digo, sí, ¿no? Digo, la primera vez ya, pues... Digo, la segunda vez, pero no tendrás un equipo que le controle. ¿Sí? Y me queda viendo y me dice, exacto. Y me dice, ni me hagas acuerdo, porque llegaste al mall, ¿te acuerdas? Yo, ahí, sí. ¿Y quién te controlaba? Ese es el poder, ¿no? Eso es... ya ni me... Entonces, solo lo que hice es bajé la cabeza y dije, tienes, amor, toda la razón, no voy a opinar nunca más, sí, de estos temas. Ya, esas son acciones políticamente incorrectas, sí, por el poder, ¿no? Sí. Yo creo que esa, no me acordaba realmente, ¿no? Ese es... en términos políticos, las dos cosas que yo lo digo con toda la honestidad, no debía haberle apoyado a Alberto, sí, en esa época, me decepcioné mucho, luego, posteriormente, y Lasso. Y en términos, el manejo del poder, ¿no? De incorrectamente, a veces uno sí se atonta, ¿sí? ¿Para qué también el ego? Sí, la batalla clave es vencer el ego, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen que saber creo que es el tema de gobernar con alguien que sepa administración pública, que sea un estadista, pero que pueda controlar el ego. Eso es fundamental, porque yo he visto cómo grandes personas con un buen potencial, preparadas,
se caen porque no pueden manejar este tema de lo que yo llamo la inteligencia emocional, no tienen ese, y me tocaba porque eran experiencias chéveres que tenía yo en la asamblea. Yo no asesoraba a un solo asambleísta, yo era la asesora de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pero obviamente con el presidente había la cercanía porque con él organizábamos la agenda y todas las cosas. Entonces a veces tenía esto, yo le decía, presidente, inteligencia emocional. Y el día en que yo me voy, me dice él, Carmita, si algo aprendí con usted fue inteligencia emocional. A controlarme, a no subirme mucho a las cosas, a no explotar ante cierta cosa porque soy el poderoso, porque soy el presidente, y más bien a estar como que más ecuánime y saber que esto es de paso. Entonces, esas cosas para mí son súper valiosas. Sí, pero también hay un tema, ¿no? Por términos políticos y por inteligencia emocional, a veces le piden que uno deje de ser uno mismo. A mí me pasaba. Y no es así. No. Solamente es controlar esos extremos. Controlar los extremos, sí. Pero sobre todo... irnos más arriba. Controlar el poder. Exacto. Ese es el tema. Exacto. Y estar cercano a la gente, ¿no? O sea, llegar a la gente y oír. Que somos de carne y hueso. Y los asesores son los que menos deberían estar al lado. Yo he llegado a esa conclusión. La mejor etapa de mi vida política fue cuando estuve cerca a la gente, yo directamente, escuchando. Porque le pone ahí a los secretarios, secretarias, a los asesores, a no sé qué, y ellos se encargan de rodear. Transmitir. Sí, de no transmitir. Le encierran, es que le encierran al político, y ese ha sido un problema. Entonces, ahí hay un tema de relación directa con la gente, desde los líderes, desde el estadista, ¿no? El estadista tiene que estar preparado para hacer TikTok, pero también para estar con la gente conversando, comiéndose en una mesa pampa, sí, o una pampa mesa, perdón, y también estar gobernando y administrando el Estado con diferentes personas de diferentes niveles. Ahí es cuando, y me acuerdo que es cuando está un candidato así yendo a ganar y el equipo se pone al lado así, y yo digo, es como que le abrazara y dijera, el candidato es mío, solamente mío, y no deja que el candidato toque esa realidad de la gente, le bloquea y le hace un mal tremendo a veces este equipo cercano, este equipo asesor. Entonces, interesante. Depende mucho también de las personas, del candidato. Cómo se deje manejar por su equipo cercano. Ganar una elección es muy complicado. Usted ha ganado una elección. No he visto que ha sido candidato. Al día siguiente, lo primero que hay que hacer es meterse en agua fría, sí, con un balde de hielo para que le baje el poder, porque el ego es impresionante. Y si no hubo quien le baje o usted no hizo el esfuerzo, olvídese que eso se fue de largo. Y hoy hay personajes políticos en este país, ¿sí? En alcaldías, prefecturas, ¿sí? En general, que nadie les bajó, nadie les puso una funda de hielo para que les baje el poder, y este rato estamos complicados porque se les fue. Ya no hay quien, cuando a uno se le va el poder, cuando se le va el ego y ya se cree todo, ya no hay quien le traiga, ni así tenga cable a tierra. Ya no hay quien le traiga. Está volando. Sí. Bueno, el Jeremy ya se quiere ir, así que así le veo ya. Sí, ya le veo que empieza y dice, pucha, ya que se acabe esto. Sí. ¿Qué edad tiene Jeremy? Jovencito, Jeremy. Ya el domingo, mañana. ¡Qué bestia! Cumple 21 años. Sí, tiene... El presente de la patria. El presente de la patria. Sí, ya está, claro, ya está, ya le vemos que dice, ya que se acabe esto, por Dios. No, gracias. No, por molestar, Jeremy. Más bien, muchas gracias por la invitación, Carmita. Y me gustaría cerrar solamente con algo. ¿Cuáles son los planes de Paul Carrasco a futuro, a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles son los planes? Lo que pasa es que me agarro y estoy pensando si cuento la verdad o no cuento. La verdad. Y sin censura, pero la verdad. La verdad. A ver, voy a seguirme preparando para la política. No sé si para elecciones, pero sí para la política desde cualquier espacio. Me encanta. Estoy leyendo mucho ahora, pero me he dedicado a mi emprendimiento privado, ¿sí? Mi emprendimiento privado es la Fonda de Carrasco Office, ¿sí? La consultora, y ahora estoy dedicado a Radio Canela, también administrando para el Austro. Competencia. Sí. Nada de eso. Sí, pero yo creo que no hay competencia. Pero además, ¿cómo voy a competir a la 961 si es terrible? Sí, o sea, para eso me pasarán 20 años. Sí. Así que, la verdad. La curva de crecimiento. Claro, la curva de crecimiento. Entonces, estoy dedicado a los emprendimientos, quiero mostrarle a la gente que yo soy un emprendedor y mostrarle también a los ciudadanos que no se puede tratar así a los políticos en esta ciudad y este país. Yo me he sentido muy maltratado por ciertos sectores, ciertos sectores privados, ciertos sectores públicos, porque nos tratan como presidiarios. Tiene una etiqueta. ¿Sí? O sea, resulta que usted sale de la cárcel, es como salir de la cárcel.
Sale de la cárcel y todo el mundo dice, chute, este señor es expresidiario, no le den trabajo, no le contraten, aíslale, así, ¿no? No, este ha de ser peligroso. ¿Qué hace el expresidiario? Se va de nuevo donde los mafiosos y dice, oiga, no tengo chance de vivir. Sí, tengo que volver, y vuelve a delinquir. ¿Qué estoy diciendo yo en la política? Sale uno de la política y es tratado como si fuera un delincuente. Y no es así, ciudadanos. No es así. Uno tiene problemas en Contraloría, todo por administrar. Sí. Pero no es así. Entonces resulta que termina uno diciendo, y ahora, Dios mío, ¿qué hago? Y hoy quiero demostrarles que yo soy un empresario, administré empresas y hoy estoy administrando mis microemprendimientos. Esa es mi prioridad. Mi mujer y mis hijos también. Entonces, eso quiero mostrar porque mis hijos y mi mujer, yo supongo, no me lo han dicho, pero han sufrido mucho. Porque los ciudadanos nos juzgan, familia, ¿sí? Nos juzgan como si fuéramos ¿qué? Y los hijos pagan eso. Y no es justo, ciudadanos. Porque yo por lo menos no he hecho mal a nadie. Y si alguna vez me equivoqué, ofrezco disculpas siempre. Pero no es justo que nos traten a los políticos que hemos dado la vida por ustedes de esa manera como yo me he sentido en un momento dado. Y como me sigo sintiendo. Con el sector privado, no todos, pero con el sector privado, con el que usted le presenta una propuesta y dicen, no, es que es político. Ajá. ¿Sí? Así que si quiere entrar a la política, ya vaya pensando más bien en el post. Sí. En lo horroroso que es después. ¿Sí? Entonces, mi plan es dedicarme a mis emprendimientos, dedicarme a mi mujer, a mis hijos, ser feliz por un tiempo, duro porque hay que conseguir trabajo, pero estoy contento. Eso es por ahora. Lo político, análisis, etcétera, siempre, pero como candidato no creo. Genial, muchísimas gracias. Este ha sido el podcast supremo, ya saben, por la 961, la mejor de la ciudad. Me acompañó hoy el ingeniero Paul Carrasco. No se pierdan el domingo, ya saben, todos los domingos en las redes de la 961. La 961, sí, políticamente incorrecto.